Lección número 14. Lección número 14, por favor, ¿sí? Aquí va a haber una lluvia de versículos. Lluvia de versículos. Listo. ¿Estamos grabando ya Teo todavía? ¿Sí? Muy bien, entonces con los que van a ver la clase grabada, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Entramos a la parte 2 del tema la ira, la página 99, ¿no? Página 99. Descripciones bíblicas de la ira de Dios. Descripciones bíblicas de la ira de Dios. Lo tienen todos, ¿no? Ok, leamos juntos, por favor, para luego continuar con el desarrollo. Primero leyendo y luego haciendo unos cuantos comentarios, ¿sí? La hermana Pinky se acaba de unir. Bendiciones, hermana Pinky. Muy bien. En el capítulo anterior vimos varios pasajes del Antiguo Testamento para obtener entendimiento bíblico sobre la naturaleza de la ira de Dios. Hemos revisado, ¿no? Muchos pasajes respecto a esto, sobre este tema en particular, que seguramente nos ha parecido un tanto, tal vez, no lo sé, extraño, porque no estamos acostumbrados en realidad a ver a Dios como un Dios enojado, como un Dios enojado, como un Dios airado, un Dios que se enoja. Porque nosotros vemos el enojo y la ira como algo malo, incluso algo pecaminoso, ¿no? Pero hay que recordar que Dios no opera en pecado, no, cuando Él manifiesta ira, es en respuesta al pecado del hombre. No, Él no manifiesta pecado, o Él no peca, mejor dicho, cuando Él está airado, ¿no? Hay una diferencia abismal, infinita entre la ira de Dios y la ira nuestra, o el enojo de Dios y el enojo nuestro y el de Dios, ¿no? Eso tenemos que hacer, por favor, una separación en ello, ¿sí? Sigamos entonces. Recuerden, lección 14, página 99. En este capítulo, entonces, continuaremos estudiando la ira de Dios, enfocándonos en parte del lenguaje que la escritura usa para describirla. Ahora veremos, como dije, las descripciones. ¿Cómo describe la Biblia la ira de Dios? La semana pasada vimos la naturaleza de esa ira, ¿no? Ahora veremos cómo es que se describe esa ira. Ok. Nahum 1:2, por favor. Nahum 1:2. Y veamos qué comunican estas descripciones acerca de Dios. Y vas a tener que escribir entonces tus reflexiones, ¿sí? Nahum 1:2 dice, escuchen por favor, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ajá, aquí hay algo interesante. Ajá, Jehová es vengador y lleno de, ¿qué dice? La ira de Dios se describe como indignación. Vean ustedes que nosotros cuando nos enojamos estamos manifestando una debilidad de carácter, generalmente. Una falta de control, una falta de dominio propio, y entonces despotricamos y nos comportamos incluso como bestias, ¿no? Nos comportamos como bestias. Incluso hay un texto que habla semejante, referente a eso, cómo es que nos comportamos de esa manera, ¿no? Miren lo que dice el Salmo 73, 22, por favor. Leamos juntos Salmo 73. Vayamos, por favor, Salmo 73,
versículo 22. Escuchen, ¿eh? Desde el 21 dice, se llenó de amargura mi alma. ¿Qué pasa cuando se llena de amargura el alma? Y en mi corazón sentía punzadas. ¿No te parece alguien enojado, Teo? Hermana Celia, ¿y edad? ¿No te parece alguien enojado? Se llenó de amargura mi alma, y está, ¿ve? Y en mi corazón sentía punzadas. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Ah, no le vas a decir tú al que se enoja, no, bestia, ¿no? pero creo que se lo podemos hacer. No es que se lo podemos. Tenemos que aceptar lo que las escrituras dicen, ¿no es así? Tenemos que aceptar lo que las escrituras dicen. Salmo 73. Salmo 73, 21. Otra vez leemos, ¿sí? Porque estamos viendo cómo es que la ira de Dios no es semejante a la nuestra. Cuando nosotros nos enojamos, no estamos siendo fuertes de carácter. Lo que estamos siendo es débiles de carácter. No tenemos autocontrol, no tenemos dominio propio, despotricamos. Y muchas veces actuamos como bestias, ¿no? Nos comportamos como bestias, como animales. Entonces, si a alguien le parece ofensivo esto, bueno, las escrituras dicen, Salmo 73, 21, ¿no? Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Ahí está un corazón enojado. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Cómo es una bestia? Sin control, pues. No tiene control y lo que hace es todo por donde pasa, hace destrozo. Imagínate un toro embravecido, furioso. Va y quien se le encuentre en el camino lo va a levantar como cualquier cosa. Pero nosotros pensamos que la ira de Dios es así, ¿no? La ira de Dios no es descontrolada y no es pecaminosa. Pero la ira de Dios se describe entonces en Nahum 1:2, ¿como qué? Como indignación. Él se indigna. Jehová es vengador y lleno de indignación. Lleno de indignación, hermano. Ahora, ¿qué es entonces, pero la indignación desde nuestro punto de vista, ¿no? En el concepto que se tiene de manera natural o de manera convencional entre nosotros, ¿no? Pues es un enfado, pues. Es un sentimiento de enfado, es una incomodidad y por algo que se considera injusto, por algo que se considera perjudicial, por algo que se considera ofensivo. Es una respuesta enfadada a un acto que consideramos injusto, un acto que consideramos ofensa, que consideramos perjudicial para nosotros. ¿Ve? Veamos lo que las escrituras dicen. ¿Sí? O veamos nuestro material lo que dice. La nota, por favor. La palabra indignación viene de la frase en hebreo Baal Gemá. ¿Por qué nosotros siempre tenemos aquí las definiciones en hebreo y en griego? Porque estas definiciones nos van a ayudar a entender realmente qué significa la palabrita que tenemos enfrente. Y en el hebreo, la palabra indignación, que se traduce al español como indignación, es la palabra Baal Gemá. Es dos palabras en realidad. Ahora, ustedes ya conocen la palabra Baal. Baal se refiere a un dueño, propietario o señor. ¿Sí? Baal se refiere a un dueño, a un propietario, a un señor. A Baal se le consideraba el señor de las moscas, ¿no? Porque en sus sacrificios, en sus rituales, había derramamiento de sangre y era sucio. Esas sangres no eran limpiadas y entonces
las moscas en sus altares pues inundaban, por eso se le conocía como el señor de las moscas, ¿no? A Baal, el dios de los cananeos, ¿no? Entonces la palabra Baal se refiere a eso, a un dueño, a un propietario, a un señor, ¿ok? Pero la palabra Gemá denota acaloramiento, denota rabia, denota enojo, denota ira. Ahora, si combinamos estas dos palabras, literalmente significan dueño de ira ardiente o poseedor de ira ardiente. Es decir, Jehová es vengador, dice las Escrituras, y poseedor, dueño, soberano, ¿no? Dueño de ira ardiente. Y yo pensé que Dios era amor solamente, ¿sí o no? ¿No? Pensábamos que Dios era solamente amor. No, es vengador. Otra vez nosotros pensamos que la venganza es mala, mata el alma y la envenena, decía el apóstol Chavo del 8, ¿no? O don Ramón. Bueno, no sé, hermano, no estoy... Chabología me falta un poco. No he llevado mucho chabología. Eso. Muy bien. Sigamos, por favor, en el mismo texto de Nahum, la página 99, ¿no? Nahum 1:2. Incluso, por favor, los que están en la internet, yo les recomendaría que tengan su material a la mano y escriban, ¿sí? Los que están ahí conectados. ¿Quiénes están ahí conectados? A ver. Hermana María, Gracie, Héctor, Keren y Alan, Flor de Liz, Cachique, por favor, tengan sus materiales. Y más aún si están con la familia, ¿no? Ahí, de repente al lado, viéndolos, ¿no? Que vean que estamos tomando un momento de mucha seriedad y estamos desarrollando también nuestro material, ¿sí? Entonces, sigamos, por favor. La página 99, parte D. ¿Qué más dice Nahum 1:2? Leamos, por favor, otra vez. Entonces, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y miren, guarda enojo para sus enemigos. Guarda enojo. El Señor, Jehová, guarda enojo para sus enemigos. Yo pensé que guardaba bendiciones, ¿no? O sea, eso es justamente esa idea es, guarda enojo implica que para los enemigos de Dios, eternamente su enojo estará. ¿Ve? Será una constante. Nosotros decimos esta frase, ¿no? Está guardando pan para mayo. ¿Qué significa eso? Para cuando no hay, te pueda servir lo que guardaste, ¿no? Pero aquí tenemos un Dios que está guardando algo y lo va a sacar, por así decirlo, estamos hablando metafóricamente, lo va a sacar de sus arcas el día de su ira, pero para siempre, ¿ve? El Señor guarda enojo para sus enemigos. Hermanos, recuerden que estamos hablando para los enemigos. Tú y yo no somos enemigos de Dios. Si es que no somos enemigos de Dios, esto es una verdad que aunque nos lleva a temer, nos lleva a mirar a Dios con amor, con agradecimiento, porque no nos ha condenado, ¿no? O ya no somos, hemos cambiado el estado de enemistad, del puño levantado en contra de Dios, lo hemos cambiado ahora a un estado de paz, hemos hecho las paces, y no por nosotros, Él hizo las paces con nosotros por medio de Jesucristo, ¿no? La palabra enojo traduce la palabra hebrea gema, o gemá, que ya hemos visto arriba, ¿no? ¿Qué hemos dicho que es gemá? Es acaloramiento, rabia, enojo, ira. ¿No es así? Entonces, eso es lo que significa la palabra enojo. La palabra guarda traduce la palabra hebrea natar,
que también puede ser traducida como conservar o sostener. Conservar o sostener. Mi papá tenía un camión que no quería vender. Era un N88, ¿no? No sé por qué le gustaba ese camión, no lo quería vender, lo tenía, lo hacía reparar, lo hacía arreglar y el N88 funcionaba. Su timón grande, ¿no? Cuando querías doblar, esa idea tenía yo a veces de mi papá o de sus choferes de mi papá, que con el timón para dar la vuelta, así tenían que hacerlo, así. Sí, porque no eran hidráulicos, pues. No eran hidráulicos. El timón que no es hidráulico, ya la dice, eran duros, porque ella, pues cuando maneja es suavecito, ¿no? Con un dedo nomás le puedes mover. Pero cuando no es hidráulico es duro, y más aún si es un camión pues cargado con total con 40, 50 toneladas que tenía, ¿no? Y pero él lo conservaba, él lo guardaba el camión. Cuando falleció, creo, mis hermanos, ya, sí, pues obviamente lo vendieron, ¿no? Vendieron ese camión. Yo honestamente, yo no lo hubiera vendido. Yo me lo hubiera quedado como un recuerdo de mi papá, ¿no? Porque si él lo amaba, pues yo también, ¿no? Yo no lo hubiera vendido. Pero bueno, lo vendieron, se deshacieron del camioncito. El camioncito aparte que pues era antiguo. Ustedes, los que conocen de repente alguna vez ven, en realidad ya no se ve N88 en estos tiempos. Si usted conoció los N88, trompudos eran, Volvo, trompo, puro fierro, hermano, puro fierro era. No, ahí ese carro su parachoque, ahora los parachoques, tú aplastas de la camioneta, es plástico. Plástico y cuando le tocas nomás, se pueden romper los seguritos que son plásticos nomás. En cambio no, este era fierro, gruesazo era su parachoque. Se chocaba, el carro no se hacía nada. Y el parachoque estaba unido justo al chasis. Ahí, ¿no? Así era esto. Y fierro, ¿no? No sé qué día un carro ese que le decían más a el auto, lancha. Ah, las lanchas. Un chilaquito ahí estaba. Así, ¿no? Ay, ¿de dónde lo traen? Pero esta parece de lujo. De lujo, ¿no? Hay gente que conserva, ¿no? Bueno, yo lo hubiera conservado, yo lo hubiera guardado para tenerlo ahí, ¿no? De recuerdo. No sé dónde lo hubiera tenido. De repente salir a pasear ahí. Vamos, ya sube. Lo primero que hubiera aprendido a manejar ya es camión. Camión inmenso ahí. Terrible. Pero miren, la palabra eso, gema o enojo, bueno, perdón, la palabra natar, que traduce guarda, es eso, es conservar, es sostener. ¿Ve? Es decir, Dios está guardando, está reservando ¿qué cosa? Ira, pues. La está reservando, la está guardando. La palabra de Dios nos dice que Dios es lento para la ira. ¿Sí? Grande en misericordia. Y a veces eso nos lleva a pensar que esa ira nunca va a llegar. No sé si les conté que cuando yo viajaba a Huánuco, con mi mamá, de Huánuco teníamos que ir a Cerro de Pasco. La hermana Celia seguramente recordará, o tal vez la hermana Martita. Pero había una empresa, Peter. O Guainate también creo que era. Guainate. Que iba a la sierra. Pero iba de Huánuco a Cerro de Pasco. Peter se leía, Peter, ¿no? Y a diferencia, pues, de las otras empresas como Esposa o Arellano, ¿no? Que eran buses mucho más modernos. Peter, hermano, eso, parecía un micro. Dios mío. Yo recordaba anoche con los hermanos, justo mi mamá que estaba en clase, ¿no? Mi mamá casi no recordaba eso, pero el nombre de estas empresas, pero yo sí. ¿Y por qué quedó en mi mente cuando yo tenía 7 años? Porque estas empresas de transporte, hermanos, eran lentos, totalmente lentos.
a mí me abrumaba, por eso quedó grabado en mi cerebro. Me abrumaba la lentitud con la que iba. Yo veía pasar lentamente, veía a ver los carneritos y me daba tiempo de ver a los carneritos, creo que hasta, no sé, ¿no? Hasta a observarlo mucho, ¿no? Y a veces paraba y recogían carneros, bajaban carneros, subían, oye, ¿no? De todo nomás subían con su bulto de Huánuco para Cerro de Pasco, ¿no? De Huánuco a Cerro de Pasco nosotros hacemos ¿cuánto? En hora 50, 2 horas lo hacemos de Huánuco a Cerro de Pasco ahora. En ese tiempo, con Arellano se hacía como 3 horas. Pero con este bus lo hacíamos como 5 horas, a veces 6 horas, y a mí me abrumaba, pero era barato. No había plata para gastar mucho, pues, ¿no? Arellano y Guainate. Guainate creo que era un poquito más, no me acuerdo si es Guainate, perdón, pero Peter sí era. Peter era el más lento. Yo cuando veía Peter, ya me tenía que preparar a que vamos a ir lento, 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 lento. Y era desesperante, ¿ah? Porque eran carros viejos. Y aparte que era carretera, y aparte que al ser barato, iba parando, recogiendo, dejando, tipo Lima, ¿no? Tipo las combis de Lima. Pero al menos las combis de Lima corretean, ¿no? En cambio, este iba lento. ¿No? Me incomodaba. Yo tenía 7 años y hermano no tenía dominio propio. Yo me enojaba, ¿no? Molesto cuando nos íbamos en Peter. Pero algo sí debo reconocer. Aunque lento, llegaba. Llegaba. Nos subíamos ahí y ya decía, yo me moría porque llegue. Pero llegaba, sí llegaba. Moría porque llegue. Y cuando llegaba yo, pero llegaba. Demoraba, pero llegaba. La palabra de Dios dice que la ira de Dios, yo lo veo así más o menos como Peter. No llega pronto, pero va a llegar. Va a llegar. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano. Va a llegar. El hecho de que, incluso el hecho de que tú estés vivo es parte de la misericordia de Dios. Te demuestro cómo es que Dios es misericordioso con tus vecinos. ¿Cómo es misericordioso con nosotros mismos? ¿Cómo es que Dios es misericordioso? ¿Sabes por qué? ¿Cómo demostramos que Dios es misericordioso? Solamente veamos, ¿respiramos o no? ¿Estamos vivos o no? Porque con la muerte se acaba toda oportunidad y la ira de Dios es la que se experimentará automáticamente, hermanos. Claro que hay un día, el día de la ira de Dios. ¿No es así? Cuando Él venga y consuma por completo todo lo que Él ha iniciado, ¿no? Para los suyos, vida y bienaventuranza eterna. Para los que no son suyos y se han mantenido en rebeldía, indignación, enojo, guardada, acumulada para ellos eternamente. Pero a esa ira uno entra cuando no es creyente y muere como no creyente. Es al instante. Es al instante. Y se multiplicará por mucho cuando Él regrese y luego el cuerpo mismo resucite y se una al Espíritu y el sufrimiento será mucho más. ¿Verdad? ¿Ok? Sigamos, por favor. La idea de la ira siendo reservada o guardada también se nos revela en el Nuevo Testamento en Romanos 2, del 5 al 6. El apóstol Pablo declara, estamos en la página 100, el apóstol Pablo declara, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por tu dureza y por tu corazón, ¿qué dice? No arrepentido. Guardas, atesoras para ti mismo
¿no? Para el día de la ira, ira. Es increíble, ¿no? Y de la revelación del justo juicio de Dios, y otra vez una manifestación de su ira. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Increíble, ¿no? Sigamos, por favor. Capítulo 2. Diré número 2. Es importante entender que la descripción de Dios como vengador y lleno de ira no está confinada al Antiguo Testamento solamente. Veamos lo que dice Romanos 3:5, por favor. Romanos 3:5. Escuchen, ¿eh? Romanos 3:5 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Muy bien, regresemos a nuestro material. El Dios que dice que da castigo. Hey, yo pensé que da bendiciones. Yo pensé que da muchas bendiciones. Claro que sí. Pero recuerden cómo somos nosotros mismos como padres. ¿Cómo es que somos como padres en casa? ¿Acaso no disciplinamos? Como Yada dice, ¿no? No, creo que una vez le dije, ¿no? Yada, tienes 18 años, pero todavía vives, o sea, que tiene 21 años, ¿no? O 20 años, todavía vives en casa, ¿no? Así que eso implica que todavía está susceptible a la disciplina, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien, Yada, disciplinada por algo. No son cosas simples, ¿no? Sencillas, ¿no? Pero se supone que los padres que aman a sus hijos disciplinan, corrigen. ¿Ve? En casa hay una ley. Domingos no me usen el celular, por favor. No, no me usen celular domingos. Cuando estén en el carro, no me usen celular. Conversemos. Miren. Miren a la gente. En vez de estar sentado en el carro con el celular ahí, me abruma, me incomoda. En vez de estar disfrutando el tiempo de familia, ¿no? El Señor nos ha permitido tener una bendición que no merecemos, pues hay que disfrutarla completamente, ¿no? Así que cuando estamos en el carro, a conversar, a reír, a divertirnos, no a estar con el celular, ¿no? Y los domingos, no usar el celular, salvo que sea, pues, cosas muy, muy, muy necesarias, ¿no? Y justo esa orden habíamos dado en casa, y el domingo se me olvidó decirle a Yada que sí podía usar su celular. Y el domingo era su cumpleaños. Y cuando llegaba en la tarde, uy, ¿verdad? No se le ha dicho, digo. Y así podías usar hoy día tu celular. Y para que todo el mundo le había saludado, le llamaban y ella no había respondido. Se me pasó ahí, no llegué a decirle si puedes usarlo. En fin, domingo es día del Señor, pues, ¿no? El domingo es día del Señor. O sea, ¿por qué eso? Porque, o sea, no perder el tiempo en cosas como TikTok, cosas vanas, ¿no? Básicamente ese es mi deseo, no es otra cosa. Si van a ver una prédica, con mucho gusto. Entonces, el Dios que da castigo. Un padre, cuando quiere que sus hijos caminen rectamente, sí o sí toma medidas y disciplina, hermano. Para algunos puede ser exageradas, pero al final lo que el padre está buscando, los padres están buscando que tus hijos sean mejores personas que tú mismo. Y aquí nuestro Dios tiene un anhelo maravilloso, que seamos como Él. ¿Sí o no? Y cuando eso no ocurre, pues Él disciplina. Y cuando eso no ocurre con los incrédulos, Dios los castiga. Leamos la nota. La palabra da traduce la palabra griega epifero, que significa traer sobre o contra otro. ¿Ve? La palabra castigo
traduce la palabra griega orge, que denota ira o enojo. Y la ira divina, entonces, no es meramente una consecuencia natural de las acciones pecaminosas. No, 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 no. Las escrituras enseñan que Dios es activo en traer su ira justa sobre el pecador que no se arrepiente. ¿Cómo así? No es que porque tú obras mal, de manera automática, de manera natural, como una consecuencia natural, es que tú vas a tener consecuencias, ¿no? La ira de Dios va a venir de manera natural. No, no, no. No es que tú pecas y Dios está a un lado sin observarte, sin verte, sin saber nada de lo que estás haciendo. Y entonces tú pecas y su ira es algo que se desprende de él debido a tu pecado. No, no es así, por favor. Espero que no le estén viendo así. Sino que cuando Dios se enoja y da castigo y castiga, Él es activo. Es decir, Él reacciona, ve ira y Él reacciona activamente, conscientemente. No es una consecuencia natural a tu pecado solamente, sino es una reacción activa de Dios sobre el pecador que no se arrepiente. Es muy diferente, por favor. Porque si no estuviéramos viendo solamente como que, a ver, sácale nomás la columna a ese techo y se va a caer, ¿no? De verdad, le sacas y como consecuencia natural por las leyes de la física, al no haber un soporte y por la gravedad, ¡prum!, el techo se va abajo. Una consecuencia natural. Y pensamos que cuando nos enojamos, de manera natural, nos llega la ira de Dios, pero sin que Dios pueda estar interviniendo. No, 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 no. Dios es activo en traer su ira. Es decir, está observando, está mirando, y Él es activo en dar su ira. No sé si me dejo entender. ¿Alguna pregunta está ahí, por favor? ¿Todo bien con los hermanos que están en internet? Por aquí. ¿Todo bien, T8 Morocho? Muy bien, Hebreos 12:29. Hebreos 12:29. Hebreos 12:29. ¿Qué dice Hebreos 12:29? Escuchen, ¿ah? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estamos viendo las descripciones de la ira. Y ahora vemos que la ira de Dios se manifiesta como fuego. Si me dieran la oportunidad de escoger cómo morir, o quemado, o ahogado, si te dieran la oportunidad de escoger cómo morir, yo sé que no quisieras morir de ninguna manera, pero ¿cómo quisieras, si te dan la oportunidad y tienes que escoger una de ellas, ¿cierto? ¿Cómo preferirías morir? ¿Ahogado o quemado? Los dos son desesperantes, sí, pero uno va a doler más. Porque en el quemado vas a respirar fuego, ¿no? Y se va derritiendo y va ardiendo, 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 ardiendo. ¿Y por qué Dios no manifestó mi ira es como un maremoto, ¿no? Es que cuando nosotros nos ahogamos, después aparecemos flotando, ¿no? Flotando de hinchado y tarda mucho en que nuestro cuerpo se descomponga. Pero no se va a descomponer producto pues del ahogamiento, sino producto de la muerte natural, de la descomposición que los microorganismos están haciendo de nuestro cuerpo, ¿no es así? Pero en cambio el fuego sí es consumidor, ¿no es así? Tú puedes tener huesos de momias de miles de años de antigüedad, ¿no? Hay momias egipcias, creo, de hace más de 2000, 3000 años, 3000 años de atrás, ¿no? Y entonces tú encuentras y ves, de acuerdo a las condiciones en las que han sido guardadas, algunas especies de repente, y encuentras todavía cuerpos que han muerto, ¿no? Huesos de repente. Pero hermanos, ¿qué pasa si tú mandas a incinerar un cuerpo?
el fuego consume completamente. Ahí no lo reconoces ni cómo. No, 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 no. Ahí no, ni siquiera vas a saber si es varón o mujer. A no ser, aunque no creo, porque ya con el fuego creo que se ha destruido todo rastro de ADN incluso y te queda solamente la ceniza, el carbón. Y se encontró ADN. Ah, los dientes. Ah, no, eso sí, justo iba a eso, ¿no? Los dientes todavía se mantienen, pero el hueso, la carne, la piel, nada, el cabello, ya el ADN se ha desintegrado completamente ahí, ¿no? Completamente, ¿no? En los huesos, en los dientes, obviamente, ¿no? Puede ver. Pero hermanos, y aquí en Hebreos 12:29 dice eso, que Dios es. ¿Qué idea nos da, hermano? Recuerden que Dios está describiendo su furia, su ira. ¿No es así? Y Él no lo está describiendo como una avalancha solamente. No lo está describiendo porque con una avalancha, si pueden escarbar, te pueden encontrar todavía. ¿No? Ante quebrado, roto, aplastado, fracturado, pero te encuentran. ¿No? Pero es fuego y consumidor. Eso hay un énfasis ahí. ¿Sí? Es como incinerar, ¿no? Eso es nuestro Dios, o sea, así se describe la ira de Dios. El fuego se usa frecuentemente en las escrituras para describir la ira de Dios. Es una de las fuerzas de la naturaleza más aterradoras. Yo le tengo miedo al mar, pero cuando pienso en el sol, Dios mío, Dios mío, ¿Mm? Dios mío, tan lejos y nos quema. Y quema horrible, ¿no? Si tú sabes nadar, ¿no? Y la temperatura no es pues la de, no, donde el agua no está gélido, y sabes nadar, por más tormenta brava que sea y sabes nadar, tú no mueres. Claro, si no te rescatan, sí, porque te vas a deshidratar, ¿no? El agua de mar es salada y lo que va a hacer es deshidratarte y tú no puedes tomar agua porque es agua salada, ¿no? Es bien salado. Entonces, pero si hablamos de fuego, Dios mío. Y Dios describe a su ira como fuego. Ahora, la Biblia también dice que es fuego que nunca se apaga para él. ¿Qué significa? Que de verdad, literalmente va a haber llamas ardiendo y, ¿no? ¿O es que esto habla mucho más acerca de una realidad? Habla de sufrimiento. El fuego. Mete tu mano al agua y no te va a doler, ¿no? Por más que esté helada, la puedes soportar. Mete tu mano al fuego. Apenas me salta una gotita de aceite y yo ya quiero ir a UCI. Muy bien, pero frecuentemente en las escrituras, para describir la ira de Dios, se la describe como fuego. Es una de las fuerzas de la naturaleza más aterradoras. La palabra consumidor viene de la palabra griega katanalisko, que significa agotar o gastar. O sea, es un fuego que consume, que agota, que gasta, que destruye, pudiéramos decir. La ira de Dios quema todo lo que está a su paso hasta que está completamente agotada, gastada o consumida. En Éxodo 15:7, Moisés declara, escuchen, enviaste tu ira, los consumió a los impíos, pues no, como hojarasca, o sea, como nada, como nada. Mi casa la vez pasada, Teo me estaba ayudando, me puse a hacer hervir agua de lluvia para poder, quería echar agua caliente a mis tuberías para que se puedan desatorar de toda la grasa, ¿no? De las tuberías. Y entonces hicimos hervir agua y la manera de prender el fuego rápido era a través de echar hojarasca, del bambú lo que cae, ¿no?
las hojas del bambú que se secan ahí seco, bien seca, eso juntábamos, ¿no? Teo, y también del coco, sus hojas muertas del coco que caían. Eso juntábamos y lo echábamos rápido y se incendiaba ahí rápido. Eso es. Moisés dice que cuando envió Dios su ira contra los impíos, los consumió como hojarasca. Esto debería ser un pensamiento aterrador para el pecador que no se arrepiente. Debe ser un pensamiento aterrador para el pecador que no se arrepiente. Qué raro, la llamada se va a quitar en 15 minutos. ¿Y cómo ayer me ha ido 2 horas? Casi hora y media en clase y no se ha... Creo que es cuando hay muchas personas. Porque ayer solamente estaba uno conectado y la clase continuó y continuó y continuó. Hermano, si se sale... No, es broma. Es broma, los que están en internet. Gabo, no vayas a ser obediente. Me voy, dice Gabo. Sigamos. 3. A través de las escrituras, varios términos diferentes se utilizan para describir la ira de Dios. Es necesario que consideremos el significado de estos términos para que podamos tener un mejor entendimiento de la ira divina. Leamos por favor, ¿sí? ¿Qué términos se utilizan para describir aquí la ira de Dios? Éxodo 15:7 dice, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. ¿Qué dice? ¿Cómo se describe aquí la ira de Dios? Como ira. Bueno, básico. Como ira. ¿No? Y la palabra ira denota ardor, fiereza, furia. Aunque aquí está traducido como ira, esto es lo que la palabra es jarón. ¿Ok? Jarón, que denota ardor, fiereza, furia. Cuando te quemas con aceite de verdad, ¿cuánto tiempo duele? Se forma la bolita, se rompe la bolita, la burbujita de agua. Dios mío, ¿no? Dios mío, qué horrible. Qué horrible. Sigamos, por favor. Deuteronomio 9:19. Deuteronomio 9:19. Dice lo siguiente. Porque temía causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. ¿Qué palabrita está aquí? Furor, exacto. Que denota acaloramiento, rabia, enojo e ira, ¿ve? Viene la palabra hebrea gemá. Acaloramiento, rabia, enojo e ira. ¿Cómo es cuando estás acalorado? Como que se te quiere ir al dominio propio, ¿no? ¿No? Mucho. Eso. Salmos 7:11. Este es un texto de memoria, el hermano Ángel dio el Salmo 7:11 y el de memoria lo digo. Ustedes también supongo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Airado. De la palabra hebrea sam, que comunica intenso enojo. Dios no es que ama al pecador, ¿no? Dios ama al pecador, dice las escrituras, ¿no? La Biblia no está diciendo que Dios ama al pecador. La Biblia dice que lo quiere aplastar, lo quiere consumir. Justo ayer mientras estaba en la computadora, y sentado en la computadora, creo que era como las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y veo que por la sala está caminando una isula. Y varias veces he dejado que se vaya, ¿no? Porque dije, es poco probable al final que pique, ¿no? Pero si pica es terrible, ¿no? Ese rato dije, no, Lita se va a levantar, va a caminar descalzo, le va a pisar medio soñolienta. No, fui
y sin, toma, lo pisé de tal manera que lo destrocé por completo. No solamente lo pisé, sino que lo arrastré y se hizo en... Desapareció prácticamente, ¿no? Desapareció prácticamente. Y dije, no, este va a picar, este va a hacer daño y lo desaparezco, pues, ¿no? Y punto, ¿no? Ahora, cuando la palabra de Dios dice que Dios está enojado contra el pecador todos los días, eso es prácticamente lo que Dios está queriendo hacer con el pecador. Aplastarlo con toda su furia y su enojo. Eso es. No es que Dios está, ay, pobrecito, qué lindo, que peca, como cuando vemos a nuestro hijito, a nuestros hijos, de niñitos que están haciendo su rabieta y que no quieren tomar, ay, mi hijita, ay, qué lindo, no quiere tomar la sopa, ¿no? Y nos causan tanto de gracia a veces, ¿no? ¿No? No, el Señor no es así, con el pecador. Dios aborrece al pecador. Ahora, yo te hago una pregunta. Porque mi deseo y el deseo, creo, de la iglesia es que no juguemos al cristiano. Si tú crees estas verdades, te pregunto, entonces, ¿cuál es la actitud de Dios hacia tus familiares? Incrédulo. ¿Cuál es la actitud de Dios, Kevin, ante tu familia que no conoce a Cristo? ¿Mm? ¿Qué es lo que Dios siente con la familia de Héctor, de Gabriel, de Alan y Keren, de Flor, de Gracie, de María, que no conocen a Cristo? Estamos hablando de los que no conocen a Cristo. ¿Cuál es la disposición de Dios hacia ellos que no conocen a Cristo? ¿Los ama? Tal vez alguien pudiera estar escuchando, los del internet, algún familiar pudiera estar escuchando, ¿no? Y piensa, no, Dios me ama, yo soy bueno con la gente. No dice eso las escrituras. La Biblia no dice que Dios ama al pecador, la Biblia dice que lo quiere aplastar, que Dios lo quiere consumir, que su ira la está sosteniendo, es lenta su ira, pero no significa que no llegará. Si no se arrepiente, sigue diciendo el texto, bien, vean ustedes. Salmo 7 sigue diciendo, el 12, ¿no? 7:12. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Espérate, si realmente no estás jugando a cristiano y te importa tu ser amado, tu ser querido, entonces el vivir el evangelio es tu prioridad, ¿no? El hablarles con tu testimonio acerca de un Dios justo y santo, el llamarlos al arrepentimiento, el predicarles con tu vida es prioridad. Ah, no, mira, tú no lo vas a hacer. Tú vas a vivir tu vida completamente desordenada delante de tu familia incrédula cuando tú estas verdades no las crees. Cuando estas verdades solamente, sí, te sirven para la iglesia. No, pero no estamos nosotros queriendo solamente información para la iglesia, sino es información que nos lleva a ver de repente si tenemos hijos incrédulos, wow, si tenemos parejas incrédulas, no, Dios mío, ¿no? Amas a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, pero vives enojado, despotricando, vives mostrando un mal carácter, vives como incrédulo. Déjame decirte que tú no crees las verdades de la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces con nuestras propias acciones los alejamos de Dios. Para ser como tú, todavía dicen algunos, ¿no? Qué vergüenza, qué vergüenza. Cuando las escrituras dicen que Dios es Dios juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Espérate, cámbiale de nombre ahí, porque podemos hacer ahí una operación de cambio de variable.
¿no? Matemática. Dios es juez justo y Dios está enojado, si es que es tu papá un incrédulo, contra tu papá todos los días. Puede ser tu mamá, puede ser tu hermano, puede ser el amor de tu vida, tu esposo, tu esposa. Todos los días, hermano. Que si no se arrepiente, ¿quién? Tu mamá, tu hermano, tu esposa. Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. A ti no te va a importar estas cosas cuando tú no crees esta es verdad. Y entonces, la evidencia de eso es que vas a vivir delante de tus familiares como incrédulo, alejándolos de Cristo, dando un mal testimonio. ¿Se dan cuenta? ¿Crees realmente estas palabras? ¿O solamente te sirve para decir en la clase o en la iglesia, achachau culebra? Pero no importa, no importa. A mí nadie me va a cambiar, así soy y punto. Te la aguantas, esposo, esposa, hermano, papá, mamá, te la aguantas, así soy, pues ¿qué problema hay? En el trabajo, cuando nos ofenden, guardamos enojo, guardamos furia, en vez de pensar, Dios mío, esta persona está ciega y está expuesta a la ira eterna de Dios. ¿Cómo debo reaccionar cuando me ofende? Bajar la cabeza y amarlo. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Hermanos, si se corta, vuelvan a ingresar rapidito. Sí, en 4 minutos se va a cortar. No se olviden, por favor, ¿sí? Si se corta, vuelven a ingresar. Amén. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta antes de que se corte? Los del internet. Aquí en la clase. ¿Ninguna? En 4 minutos se va a cortar la clase. Por favor, no se olviden de ingresar. ¿Sí? Y justo acá la vez pasada decíamos, a ver, ¿quiénes han dejado su cámara, su celular? Van a demorar en ingresar, ¿no? Así los conocemos, hermanos. Así los estamos chequeando. Atentos, por favor, atentos. Si no va a quedar grabado. Y los voy a mencionar. Sigamos, por favor. Salmos 90:11. Salmos 90:11. Escuchen lo que dice. Salmos 90:11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Qué palabrita es aquí ahora, hermano? Indignación. Indignación, exactamente. Indignación, ¿no? Del sustantivo hebreo hebrá, que proviene de la raíz verbal abar y significa pasar sobre o rebosar. La ira de Dios es como un furioso río rebosando sus márgenes y llevándose todo lo que está en su camino. ¿Han visto en Chosica las veces del fenómeno del niño? ¿Cómo es que el río, cómo es que pequeños riachuelos se activaban y se convertían en como ríos de lodo, arrastrando casas? Una casa de 3, 4 pisos, como galletas se lo llevaban. Increíble, ¿no? Indignación, ¿no? Indignación. Jeremías 30:24. Jeremías 30:24 dice, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. ¿Cuál es la palabrita aquí? Ardor de la ira de Jehová. Ardor de la ira de Jehová. Jeremías 30:24. ¿Sí? La frase se traduce de 2 palabras en hebreo. La primera es jarón, que denota ardor, fiereza o furia. La segunda es af, que literalmente significa fosa nasal, ¿no? Lo que ya hemos visto. O nariz. La palabra denota este tipo de enojo en el que se dilatan las fosas nasales. Es decir,
alguien que está completamente enojado. Vean ustedes, no es un Dios de amor solamente. Y ya hemos dicho la vez pasada que Dios odia porque Dios, ¿qué cosa? Porque Dios ama. Dios odia porque Dios ama. Esa es la realidad, hermanos. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso? Vamos a otra vez. ¿Cómo se hace esto? Se cortó la clase. ¿Acceder o cómo es esto? Estamos creando la reunión otra vez. Listo. Ahí lo voy a enviar, ¿sí? Voy a verificar, pero una sola vez. Ahí está. Ahora sí va a entrar directo. Pueden ingresar. Y como ya no tengo que aceptar a nadie, de frente va a ser. Entonces, estamos diciendo, amados hermanos, que nuestro Dios, pues, el amar implica, pues, odiar. Eso es lo que es lo que decíamos. El amar implica odiar. El hermano Héctor, Flor, Héctor, Keren, Alan, todos. Bueno, falta uno, no lo voy a mencionar. Dios odia porque Dios ama, pues. Y ya lo hemos mencionado, lo hemos dicho anteriormente. Si Dios ama la verdad intensamente, Dios odia la mentira intensamente. Con la misma intensidad la odia. Dios ama la santidad, con la misma intensidad Dios odia la impureza, lo no santo. ¿Se dan cuenta? Dios ama entonces la vida y Dios detesta el asesinato. Para amar, ya les dije, hay que odiar. Y Dios odia, se enoja porque Dios ama. ¿Sí? Si alguien tiene algún problema con esa expresión, por favor, puede preguntar, puedo explicar mucho más. ¿Sí? Muy bien. Ahora en tus propias palabras explica lo que estos términos nos comunican acerca de la ira de Dios. ¿Qué pudieran decir? Mira, hemos visto que la ira de Dios se escribe como ira, ¿no? Se describe como ira, como furia. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, sigamos el material. ¿Qué más? Como airado. ¿Qué más? Como indignación. ¿Qué más? Como ardor de la ira, como fuego. ¿Y qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto? Comunica que nuestro Dios no es apático al pecado, a la inmundicia. La reacción que Dios tiene debido a su santidad y su justicia es que Dios se indigna, se enoja, responde activamente, castigando con furia. Y esa furia, ese enojo, hermanos, viene de un Dios omnipotente. Eso es algo que debemos recordar. Es omnipotente. ¿Qué significa? Por más que puedas ver como fiero los huaicos de Chosica en los tiempos del fenómeno del niño, no es un huaico omnipotente. No lo es. Destruye por donde avanza, pero no destruye todo el Perú. No nos llega a nosotros. En cambio, el poder de Dios es ilimitado. Y su furia, su enojo, imagínense cómo será descargado. Amén. 4. A través de las escrituras encontramos muchas metáforas que se usan para comunicar la temible naturaleza de la ira de Dios en contra del pecador y de su pecado.
Abajo consideraremos algunas de las metáforas más importantes. Miren, por favor, según las escrituras, identifica qué palabrita se usa aquí para describir la ira de Dios. Deuteronomio 32, 22 dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Ayer estaba en Playa Tingo y conversaba con el jefe de patrimonio, ¿no?, de la municipalidad para esto de las canchas. Y mientras conversaba y él estaba un poquito ocupado, antes de conversar digo, veía yo que en Playa Tingo hay una roca, ¿no?, una roquita ahí, justo por el centro, hay una roquita ahí. Entonces yo les pregunto al vigilante de ahí, y esa roca supongo que sacarán, ¿no? Sí, han intentado con tractor, no lo han podido mover. Así que parece que van a tener que dinamitarlo, le van a meter dinamita. Entonces yo digo, no va a caer restos en la iglesia, estoy pensando, ¿no? Pero entonces le dije, pero es que esa roca, si no lo pueden mover, esa roca podría ser la punta de un cerro enorme. Y le mostré el cerro Cotomono. Mira ese cerro, mira la punta de ese cerro. Esa puntita de ese cerro pudiera ser esto, sino que no lo vemos. O sea, así como ese cerro, que es inmenso, tiene una punta, pero la base, pues, está hasta el fondo, ¿no? Tal vez esa puntita pudiera ser la punta de un cerro inmenso cuya base se encuentra, pues, kilómetros y kilómetros al fondo. Y el vigilante dice, ¿crees? Me dice, pudiera ser. Porque así como tú ves en el Cotomono una punta, esa punta en realidad es la punta de todo un cerro, no es que es tierra, es roca, una sola roca. Es una sola roca. Roca que miren ustedes cuánto se ha elevado, incluso cuánto será de profundo. Encima de la roca está la tierrita que nosotros tenemos, ¿no? Que ve. Pero cuánto será esa rocota inmensa, ¿no? ¿Eh? La roca inmensa, inmensa. Ahora, acá en Deuteronomio 32, 22, hermanos, que estamos revisando, escuchen otra vez lo que dice. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes, o sea, de los cerros, sus bases, la base de los cerros. ¿Qué dice? Los abrazará, los consumirá, hermano. ¡Wow! La ira de Dios no es para jugar, hermano. No, no lo es. Es un fuego que devora. Salmo 7:12. Salmo 7:12. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Ajá. Si no se arrepiente, afilará su espada. Su fuego es como una espada. ¿Para qué se usaba la espada en el pasado? Para matar. Eso. Y lo afilará, dice. ¿No? No tiene espada Roma, hermano. Es afilada. Y es usada para, la espada es usada en el pasado para matar. Salmo 7:13. Ah, ha preparado saetas ardientes. Saetas ardientes. Su furia, su ira, se describe como fuego, como espada, como saeta, que será lanzada, ¿no? Jeremías 30:23. Jeremías 30:23 dice, he aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Perdóname, pero muchos de nuestros familiares son esos impíos. Sobre ellos será descargada. ¿Qué cosa? La tempestad que sale con furor. Y nosotros seguimos viviendo. De tal manera que nuestros familiares tal vez no creen que hay un Dios amoroso y que quiere salvar, pero a la misma vez es fuego consumidor.
¿Se dan cuenta de la importancia de caminar como cristianos en la calle? ¿Se dan cuenta de la importancia de tener dominio propio? Pudiéramos estar negándoles el reino de los cielos a nuestras familias con nuestra personalidad, ¿no? Nahum 1.8. Nahum 1.8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Inundación impetuosa. ¡Wow! Una inundación impetuosa, incisiva, una inundación terrible. Con eso consumirá. ¿Cómo se describe la ira de Dios, no? Y el amor de Dios, si se dan cuenta, el amor de Dios es menos descrito. Y ahora dice, el amor de Dios es maravilloso, el amor. Creo que necesitamos hacer un cántico, ¿no? ¿Y cómo es la ira de Dios? ¿Mm? Apocalipsis 14:19, por favor. Apocalipsis 14:19. Dice. Y aquel ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Pero si usted lee desde antes, amados hermanos, desde antes, desde el versículo 14, escuchen, escuchen. He aquí, miré, he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Es Cristo, que tenía en la cabeza una corona de oro. Escúchenme. Y en la mano una hoz aguda. ¿Para qué sirve la hoz, Kevin? ¿No es un instrumento para cortar? ¿Ah? Para la siega. Y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Una manera de decir, es mucha gente sufriendo. Hasta los frenos de los caballos. ¿Cuáles son los frenos de los caballos? Acá en la boca, ¿no? Estaban nadando en sangre, hermanos. Así se describe la ira de Dios. Puedes ver en Isaías 63, del 6 al 2. En tus propias palabras, ¿qué comunican estas metáforas acerca de la ira de Dios? Es una ira, ¿qué diríamos, hermana Celita? Una ira que consume. Una ira es un Dios con el cual no podemos jugar. Amén. Estamos en la B, 4B. Es un Dios temible, es un Dios terrible. ¿Recuerdan la oración del hermano Manuel cuando él comienza orando? ¿Qué dice? ¿No? Comienza diciendo siempre, ¿no? Oh Dios, santo, temible. Algo que no debemos olvidar, hermano. Que no solamente sea nuestra oración, tal vez una oración que se nos acostumbró a decir, sino una oración consciente en la que digamos, wow, eres temible. Por lo tanto, camino conforme a esa realidad. Hermana Martita, yo quisiera hacerle una pregunta a usted. Una pregunta, ¿sí? O para todos de repente, ¿no? Pero a ver con la hermana Martita. Téngala ahí cerquita eso para que pueda responder. Ahí nomás.
¿Ha escuchado usted acerca de la ira de Dios como lo estamos viendo ahora? No. ¿Qué es lo que se escucha afuera? O sea, ¿qué es lo que se nos enseña o lo que se enseña en el mundo acerca de Dios? ¿Qué es lo primero que se habla? Que Dios es amor. Que Dios es amor. Pero vean ustedes, las escrituras hablan mucho más de la ira de Dios que de su amor. ¿Qué le lleva a usted a pensar eso, hermanita Martita? Que sí, Dios siente ira por las personas que no están con Él. Claro. Y hermanos, y miren ustedes cómo es que al final terminará la historia. Con una ira cayendo sobre los incrédulos. Pero yo les dije, también los incrédulos, muchos de ellos son nuestra familia. Debemos nosotros vivir el Evangelio para ellos. ¿Se dan cuenta? Amén. Salmo 5, y con eso terminamos, por favor. Salmo 5 del 7 al 13. Salmo 7, el 3, del 11 al 13, que ya hemos leído anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ajá, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Hermanos, esto no se trata de que mi iglesia es mejor que la tuya. Esto no se trata de que si a mí me gusta danzar o no me gusta danzar, que si yo hablo en lenguas o no hablo en lenguas. Estas son tonterías. Esto se trata si realmente creemos estas verdades que la Biblia enseña, que hay un Dios que es fuego consumidor. ¿Y cómo se nos ha cambiado el mensaje, no? Saca el potencial que hay en ti. El Señor te llevará a la victoria. El Señor cree en ti, ¿no? Saca el potencial que hay en tu corazón. Tú tienes un gran potencial y Dios te va a ayudar a cumplir tus sueños. ¡Ja, ja! Charlatanes, vividores, falsos, engañadores, los que predican así. No, de lo que Dios nos ordena escapar es de su ira, de su furia. Por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. No envió a su Hijo para sanarnos de alguna enfermedad necesariamente, aunque Dios sana. No envió para hacernos ricos económicamente, aunque Dios enriquece. Yo les he contado que he estado en la casa de uno de los pastores más ricos, ¿no? En República Dominicana, Pastor Oscar Arocha. Les conté, ¿no? Que su baño era electrónico. No sabía yo cómo usar. Un baño electrónico, hermanos. En el mío, cuando no hay agua, hay que juntar agua de lluvia para echarlo. Eso era electrónico, eso era medio raro. Yo no sabía cómo usarlo. Estaba medio avergonzado ahí. Tenía que usar el criterio, ¿no? ¿Cómo funciona ver esto, no? Que Dios enriquece, claro, pero no te ha llamado a buscarlo para la riqueza, a buscarlo para la sanidad, aunque recuerden que Dios sana, y lo hemos visto en la iglesia de manera maravillosa, ¿no? Hemos orado con fe y Dios ha sanado, hermano. De manera increíble, creo, hemos visto eso. Y lo seguiremos viendo. Ahora nos toca orar, hermanos, por favor, por la hermana, nuestra hermana Angelita, ¿no? Ella va a ser operada en enero y necesita que nosotros podamos orar, ¿no? Pedirle al Señor en oración por ella, ¿no? Y también por los análisis nuevos que le han hecho acerca de su estómago. Su estómago está con heridas el 60%, creo que Margarita Panduro, ¿no? Oremos por ella, porque es una mujer que ha comenzado y la vemos que está temerosa del Señor, ¿no? Muy temerosa y con ganas de servirle, de buscarlo. Yo de verdad anhelo que el Señor pueda sanarla completamente y que ella pueda ser una mujer
de las ejemplos en la iglesia de fe, de virtud, de temor al Señor, como ya lo son muchas, ¿no? Necesitamos muchos más hermanos así, hermanas así, ¿no? Pero hermanos, de lo que Dios nos ha llamado a arrepentirnos es de nuestros pecados, porque si no lo hacemos, la ira de Dios será descargada. Pensemos eso, por favor. ¿Sí? Aquí en Salmos 7, del 11 al 13, se encuentra una descripción muy reveladora de la ira de Dios, ¿no? De cómo la ira de Dios se manifiesta en contra del pecador. Aquí cámbienle, por favor, porque es en contra del pecador. Auméntale la R. Otra vez creo que nuestros hermanos, tal vez en la edición, tuvieron una equivocación ahí, ¿no? No me acusen, por favor, con el pastor Jorge. Pero la ira de Dios se manifiesta contra el pecado, Kevin. Entonces, ¿por qué Dios no envía al pecado al infierno? ¿A quién Dios envía al infierno? Al pecador. Así que auméntale una R ahí, por favor. ¿Sí? La ira de Dios se manifiesta en contra del pecador, hermanos. ¿Y qué nos enseña este pasaje acerca de la ira de Dios? Que no tendrá misericordia con aquel que no se arrepiente. Pero gracias a Dios que su ira es lenta. Y la evidencia de ello es que estamos vivos. Es que el ser humano todavía vive. La humanidad no ha sido completamente arrasada. Su misericordia la manifiesta todos los días para ti mismo, cuando despiertas y aún continúas respirando. Cada respiro consciente todavía es una oportunidad delante de Dios para arrepentir. Seamos conscientes de esa realidad, amados hermanos. Veamos la nota. Hay varias verdades importantes que aprendemos de este texto. Primero, la indignación de Dios es un resultado de su justicia, no de alguna imperfección de su carácter. No, Él no se aira o se enoja porque es débil. No, sino es el resultado de su justicia, su santidad. Segundo, la indignación de Dios es el resultado de la continua rebelión del hombre. Es el hombre que se rebela y levanta el puño delante de Dios. Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Lo dice Éxodo 34, ¿no? Ya lo hemos leído. Dios es lento para la ira. Qué hermoso. Es como Peter. Ahora puedo ver a Peter como la ira de Dios. Como esa empresa, ¿no? Peter o Guainate, lento. Bien lento. Pero llega. Él perdonará al pecador que se arrepiente. Pero el pecador que no se arrepiente, él mismo se hace y busca ser el objeto de la ira de Dios, ciegamente, ¿no? Finalmente Dios viene con su ira de manera activa y con un propósito en contra del pecador. El sufrimiento del pecador es más que meramente la consecuencia natural del pecado. El sufrimiento eterno del pecador es el resultado del juicio activo de Dios. No es que Dios dejará a un lado a que sufran solitos. No es así. Dios estará presente diariamente con su furia, activamente, eternamente, sobre aquellos que no se arrepienten. No es que como que tú cuando metes pan al horno y cierras el horno y dejas que el fuego haga su trabajo, ¿no? Y listo, y luego ves a ver si ya está. No, no va a ser así. Va a ser Dios en medio de ese fuego, verificando que el pecador por toda la eternidad no deje de sufrir. De eso nos ha rescatado el Señor. Nos ha rescatado. Amén. Preguntas, por favor, en los que están en el internet. Gabriel, Alan, tal vez alguien quiera hacer algún comentario que ayude a enriquecer la clase, por favor. Alan, Keren. Aló, aló. Buenas noches. Hola, Alancito. ¿Algún comentario, por favor, que nos pueda ayudar a enriquecer la clase? Más bien, quisiera hacer un paréntesis.
Tal vez si usted nos puede explicar, ¿no? Se supone que nuestro Dios es un Dios que sabe todo de principio a fin. Okay. Okay. ¿Cómo entra la ira de Dios en ese aspecto? O sea, no, si sabe que su creación va a pecar, ¿cómo ahí se justifica la ira? Ya. Recuerda lo que hemos aprendido en clases anteriores, ¿no? Que Dios creó al ser humano como persona y entonces lo hizo responsable de sus actos. Aunque Dios ha preordenado todo desde el pasado, ¿no es así? Entonces sabemos que el juicio contra los impíos también es parte de su eterno plan. Y el plan de Dios es mostrar su gloria, mostrar quién es Él. Y el juicio sobre los impíos, que no son inocentes, sino que son responsables, ¿ok? Manifestará por toda la eternidad que Dios es justo y que con Él no se juega. Conoceremos mucho más que Dios es santo y justo, ¿ok? Pero Dios lo sabía antes de crear, claro que sí. La Biblia dice que Dios ha preparado el infierno para los pecadores. ¿Cuándo lo ha preparado? Antes de crearlo. Pero ha diseñado que el hombre sea el responsable de sus actos. Si el hombre se revela voluntariamente. Es voluntariamente que se revela. Eso lo hemos aprendido en clases anteriores, ¿se acuerdan? Dios ha preordenado, Dios ha predestinado que esto debía ocurrir y que iba a ocurrir. Dios sabía que esto ocurriría. Pero el hombre es responsable. Estas dos verdades, no se olviden, la Biblia la enseña. La soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. Esas son dos verdades que la Biblia enseña. El hombre es responsable y Dios responde con furia y con ira. ¿Dios sabía que iba a ser así? Sí. Porque si no lo sabía, hermanos, vayámonos a casa. Dios no es soberano. Dios no es omnisciente, Dios no es Dios. Vayamos a buscar quién sí lo es. Pero Dios es Dios. Soberano, omnisciente, sabía muy bien. Y Él iba sí o sí a reaccionar con indignación, con ira, con furia eterna sobre aquellos que se rebelan contra Él. Así lo ha preparado. ¿Para qué? Para que el universo entero sepa que con Dios no se juega. Sí, pero ha creado, ¿cómo es posible? Al hombre para eso. Bueno, pues dirá Pablo te respondería en 9, ¿no? Capítulo 9 de Romanos. Dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Romanos 9, por favor, vayamos para terminar. Veamos Romanos 9. 9, 21 al 24. ¿No? Ajá, leamos Romanos 9, por favor. Que justo te lo iba a leer ahora. Estamos conectados, hermano. Estamos en un solo sentido. Sí, justo iba a decir. Romanos 9, por favor. Dice lo siguiente. 14, por favor, leamos desde el 14, ¿sí? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice Dios, ¿no? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, Faraón. ¿Y para qué? Para mostrar en ti mi poder, para destruirte. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. 19. Pero dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea, ¿qué responsabilidad tiene el hombre aquí? Dios es injusto. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 20, ¿no? Ahí está la reprensión. Mas antes, oh hombre, mas antes, oh Jarvis, oh ser humano, oh rey, o quien seas, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero, que es Dios, sobre el barro que somos nosotros, para hacer
Esto es bravo, ¿no, Alan? De la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? ¿Y qué? miren el énfasis. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, mostrar que es un Dios fiero, cuyo poder es infinito, y hacer notorio su poder? Ya les dije la clase pasada, cuando Dios manifiesta su juicio, su ira, estamos viendo la grandeza de su poder. Cuando vemos a Sodoma y Gomorra siendo destruido, nosotros estamos viendo de manera horizontal muerte, destrucción. Pero cuando vemos de manera vertical desde arriba, estamos viendo la grandeza del poder de Dios. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano, los predestinó antes de crearlos, para gloria, para ti y a mí. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. ¡Wow! Acá nosotros tenemos dos opciones. ¿Cómo es posible que Dios haga eso? Ok, la respuesta es que lo está haciendo. O te pones de su lado, o no. No, pero no quiero ponerme de su lado. Muy bien, entonces ya quédate del lado de la rebeldía. No te la recomiendo, pero quédate. No, pero no es posible, Dios no puede ser así. Ok, no voy a defender a Dios. Yo no lo voy a hacer. Lo que voy a apelar es a esta fuerte y dura y cruda verdad, que el Espíritu Santo está en tu corazón y que pueda obrar en ti para que esta verdad la lleve, el Espíritu Santo lleve con esta verdad a tu corazón a temerle, no a levantar el puño, sino a temerle y decir: Señor, gracias porque no soy de tus vasos de destrucción. No soy vaso de deshonra, sino siendo vaso de deshonra me has transformado a vaso de gloria, a vaso de honra. Tu furia no está para conmigo, está tu misericordia. Así que llévame a predicar tu mensaje a aquellos otros que están camino a perdición. Porque tu palabra dice que no quieres que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Pero nos ha dado la gran comisión de llevar ese mensaje para que se arrepientan. Gracias, Señor, porque me has librado de tu furia. Puedes tomar cualquiera de los dos caminos. Enojarte con este Dios que tiene todo y poder y te ofrece sus brazos, sus manos de salvación, o recibir esos brazos y alabarle y adorarle para siempre. Amén. Respóndete eso tu pregunta, Lancito. Iba por otro lado la consulta, pero... A ver, lo que pasa es que estaba bajito el volumen. Te escuché casi la final. ¿Cuál era la pregunta? No, o sea, como ejemplo diría, ¿no? A ver, ¿cómo lo explicaría? Mi consulta iba, ¿no? O sea, se habla de la ira de Dios, ¿no es cierto? Que es extrema. Ajá. Contra su creación. El punto es, o sea, tan extrema podría ser la ira de Dios sabiendo que su creación va a fallar. Sí, para mostrar su furia, para mostrar su poder, para mostrarle al universo entero que Él es Dios y tiene poder. Pero a la misma vez, a esa creación le muestra a todos por igual le muestra su misericordia, ¿no? Es intensa porque es santo, porque es justo, porque es santo y justo. ¿Sabes? A mí me ha pasado algo semejante en algunas oportunidades y creo que yo lo he mencionado en una de las clases, ¿no? Y yo les he puesto algunas advertencias a ellos, en mi casa, que yo sabía que ellos iban a incumplir. Yo sabía que iban a incumplir, lo sabía. Y sabiendo que iban a incumplir, también las puse. ¿Para qué?
para que luego ellos sean reprendidos y sepan a través de eso que en lo sucesivo tengan cuidado con otras órdenes que en casa se da y que no deben fallar. Y tengan cuidado en su caminar afuera, fuera de la casa. Ahora, ¿con qué deseo? Con que ellos se cuiden, porque después si no están, la van a pasar mal cuando aprenden a ser desobedientes. Sabiendo que ellos iban a fallar, yo he puesto y he reprendido con énfasis. Ahora, yo no soy Dios, ¿no? Pero Dios tiene sabiduría infinita, poder infinito, y tiene razones más válidas, más de honor o de razones para su gloria, ¿no? Así que si Él ha determinado que así sea, pues nos queda contemplar. Por eso tenemos un cántico que dice, contempla a Dios, en su trono está, vengamos y adoremos. Contemplemos a este Dios, adoremos, nos ha dado la oportunidad de hacerlo. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, vemos tu inmenso poder, Señor, en la manifestación de tu ira. A veces, Señor, nosotros no somos conscientes de eso. Y caminamos, Padre Santo, como si fueras un Papá Noel, un viejo bonachón que está ahí para darnos regalos, bendiciones, y que no tomas en cuenta nuestro mal proceder. Ahora vemos, Padre bendito, que nuestro corazón se inclina constantemente al pecado. Incluso siendo creyentes nosotros caminamos todavía, involucrándonos con cosas que no debemos. Lo hermoso y precioso es que a pesar de ello tú nos has salvado, nos has hecho tus hijos y nos has perdonado. Pero Señor, llévanos a caminar de tal manera, con temor, de tal manera que nuestros vecinos, amigos y familiares sepan que tú eres un Dios con quien no se juega, pero ese Dios poderoso, con poder infinito, nos llama y nos invita a ser parte de sus hijos, no solamente sus salvados. Oh, qué hermoso, nos llamas y nos invitas a la humanidad a ser hijos tuyos, a que ese poder infinito que se manifiesta también en destrucción y en ira, está disponible para nosotros, no como ira, sino como amor, como paciencia, como bondad, un poder infinito a disposición nuestra, de manera benévola. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad y tu verdad. Y tus palabras, a pesar que son fuertes y duras, las llevemos, las creamos por tu Santo Espíritu depositado en nosotros. Para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bendiciones los que están en el internet y los que están ahí conectados.